Habitual de los miércoles, periodista de Es Diario, Quique Martínez. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar otra tarde con vosotros. Quique, el tema Ábalos nos ha sobresaltado a última hora de la mañana. La imputación ya es prácticamente un hecho. Tiene que ver todo con esa época de la pandemia, año 20, y las gestiones, las andanzas de Ábalos, que se pudo poner las botas supuestamente, siempre supuestamente, vendiendo mascarillas o facilitando la venta de mascarillas. Efectivamente, como has comentado y han comentado también Hugo y Benjamín, esta mañana es una mañana un poco de sobresaltos, pero a última hora de la mañana, ¿no? Antes de la hora de comer. Primero con esa petición de imputación que hace el juez de la Audiencia Nacional al Supremo para que impute a José Luis Ábalos. Aquí abrimos un paréntesis y explicamos que José Luis Ábalos no puede ser imputado por cualquier tribunal. O sea, la Audiencia Nacional no puede juzgarlo, no puede, no puede investigarlo directamente, ya no digo de juzgar. Entonces tiene que hacer el Tribunal Supremo al estar todavía forado, ¿no? Esta es una de las razones de las que se entiende, se explica ese empecinamiento de Ábalos por mantener el escaño e irse al grupo mixto en lugar de irse a su casa y ceder el escaño o dimitir del escaño como le pedía el PSOE, ¿no? Una de las estrategias que José Luis Ábalos ya elaboró a principios de este año era agarrarse a ese escaño porque a lo mejor él considera o piensa que el Tribunal Supremo pues le puede dar mayores garantías para poder salir limpio de polvo y paja, si es que se puede, de este escándalo del caso Coldo, ¿no? Entonces, nada, ya está todo en manos del Tribunal Supremo, que lo normal es que diga que sí y que Ábalos pasa a estar ya formalmente imputado, porque a día de hoy no está formalmente imputado. Y luego, pues nada, con media hora a continuación hemos tenido esa noticia también que comentabais de que Begoña Gómez eh, ha sido rechazada su querella contra el juez Peinado, siendo la tercera querella en ser rechazada y por lo tanto cayéndose toda esa estrategia. Urgió Moncloa de intentar atemorizar al juez o intentar incluso apartarlo, ¿no?, de la causa con querellas supuestas pues de prevaricación, de filtración de información, etcétera, ¿no? Ha sido una mañana entretenida a nivel judicial, sobre todo para el Partido Socialista. Que sobrevuelan ya como una X por los entornos más próximos ya de Pedro Sánchez, imputación de Ábalos, que bien es verdad, como dices, es una persona que ya está apartada, que se le apartó del gobierno, pero que no hay que dejar de recordarlo, era una persona fundamental en esos años en el entramado de poder de Pedro Sánchez. Fue el que muyó la moción de censura, era su hombre de confianza, era, como se suele decir, su mano derecha. Y es difícil pensar que cualquier cosa que hiciera Ábalos no estaba de alguna forma avalada por el propio Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, como comentas, Ábalos, paisano mío, aquí mundialmente conocido desde hace 20 o 30 años, aquí ya conocemos sus andanzas desde antes de que saltara al panorama nacional, fue de las primeras personas que se unió a Pedro Sánchez cuando nadie daba ni un duro por él, cuando lo habían expulsado del Partido Socialista, cuando él sí que dejó su escaño tras su expulsión de la Secretaría General, y fue de las pocas personas que se unió a él en ese famoso coche con el que Sánchez dice que recorría España. Y es más, el primer acto de vuelta de Pedro Sánchez, ¿no?, cuando se presenta públicamente para ganar esas primarias contra Susana Díaz, fue aquí en Valencia, en Chirivella, y se lo montó José Luis Ábalos. Desde entonces, pues ambos han ido mano a mano, primero a la conquista del partido, que lo consiguieron, del Partido Socialista, y luego a la conquista del gobierno vía esa moción de censura que defiende el propio Ábalos con argumentos contra la supuesta corrupción del PP, que esto es un poco de broma, ¿no? Que uno ve los vídeos de hace 6 años y se echa a reír, ¿no?, de ver a Ábalos encima de la tribuna reprochándole a los demás la corrupción, cuando él es el que precisamente iba a llevar presuntamente esa corrupción al corazón del gobierno, ¿no? Y es el que negoció, ¿no?, los propios votos de la moción de censura que necesitaba Pedro Sánchez. Y desde entonces han sido mano derecha hasta que un día, sin venir a cuento, José Luis Ábalos es cesado de ministro en una remodelación de gobierno que nadie esperaba, porque es verdad que hasta entonces Ábalos y Pedro Sánchez habían ido unidos. La prueba es que Pedro Sánchez le concede
el mayor ministerio en inversión, que es el Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transportes, es uno de los ministerios que reparte más dinero, que reparte más dinero a grandes empresas, a grandes constructoras, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez puso al lobo a cuidar a las gallinas. Yo no creo que lo hiciera conscientemente. Yo creo que él simplemente quería pagar el favor que le había hecho José Luis Ábalos de llevarle a conquistar el PSOE del gobierno. El otro le pediría, como es normal, el ministerio más jugoso del que poder sacar tajada, y Pedro Sánchez se lo concedió. Hasta que un día, sin venir a cuento, Pedro Sánchez se lo quita de en medio y lo convierte en un diputado raso, la aparta también de sus cargos del PSOE, la aparta del gobierno. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Pedro Sánchez apartó de repente a José Luis Ábalos? ¿Es porque entonces, en ese momento, ya sabía que algo se estaba moviendo, que algo había pasado durante la pandemia, que algo, que Koldo, ¿no? El famoso Koldo ya iba por ahí merodeando, ¿no? Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos y que nos lleva a presumir que Pedro Sánchez sabía algo, conocía algo de esta trama de corrupción e intentó quitarse el muerto de encima, solo que no ha podido quitárselo por lo que estamos viendo y en cualquier momento le puede salpicar, ¿no? No sabemos qué puede salir. Hemos visto el informe de la UCO donde ya quedan en evidencia sus mentiras del caso Delcy y que él sí que conocía la visita de Delcy. Por lo tanto, Pedro Sánchez mintió para variar, pero esta vez mintió en su momento cuando se desentendió por completo y dijo que no sabía nada de este asunto. Y podemos ahora descubrir que tan habitual en Pedro Sánchez nos esté también mintiendo en otros asuntos de gravedad, como conocer si hubo mordidas, ¿no? Que al final es la parte más gorda de lo que es la trama Koldo, más allá de la parte más festiva, ¿no? De si le pagaban un chalet, si le pagaban un piso a la amiga especial de José Luis Ábalos al lado de donde vivía Broncano, ¿no? Y toda esta parte ya que parece ya propia de serie de Netflix, en la que ha alcanzado el caso, ¿no? Hoy publicábamos, por ejemplo, cómo José Luis Ábalos estuvo en una casa en Marbella veraneando a 20.000 euros el alquiler, que se dice pronto, pared con pared con el mayor puticlub de lujo que había en Marbella y probablemente en España, ¿no? O sea, todo esto es hasta un poco grotesco, ¿no? Este caso de corrupción, pero al final no olvidemos que detrás hay mordidas con dinero público. Quique, en Marbella, efectivamente, supuestamente gratis total, situada junto a un puticlub. Vamos, que Torrente no llegaría efectivamente a tanto. Bien, hablas también hoy mismo, el día 23, de Cayetano Álvarez de Toledo, que deja claro a Bolaños cuál es el principal bulo que circula por España. Pero al hilo de esto, Quique, te quería enseñar un corte de Cayetano Álvarez de Toledo muy ingenioso, pero describiendo cuál es la situación de la educación y por qué la ignorancia está acampando a sus anchas en estos mundos populistas que tenemos ahora. Escucha. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Quique, ¿tú has estudiado esto? Eres un tío joven todavía. No, yo la verdad es que no tenía ninguna asignatura woke, ni siquiera de libre, que se dice woke ahora en término moderno, ¿no? Ni siquiera de las de libre designación de estas que se pueden considerar más marías, ¿no? Yo estudié matemáticas primero normales y luego matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. No me entraba a la parte emocional de las mismas. Pero esto que dice Cayetano Álvarez de Toledo, que tengo que decir que efectivamente hoy recogíamos en el diario su intervención con Félix Bolaños, porque la verdad es que Cayetana da un gusto escucharla en el Congreso, en una conferencia, en cualquier sitio, porque es de las parlamentarias que hace subir el nivel del Parlamento. Yo quiero que ojalá de los 350 diputados fueran 350 Cayetanas, me da igual que de izquierdas o de derechas,
y no, por ejemplo, el espectáculo que hemos visto hoy de María Jesús Montero, que no sabíamos qué hacía ahí con la boca desencajada, de Diana Morán, que le ha dicho a Miguel Tellado un hostia ya, como estuviese discutiendo en el parking de una discoteca, ¿no? Y encima el PSOE riendo este tipo de gracias, ¿no? Yo creo que en lugar de fijarse en estos ejemplos, habría que fijarse en el ejemplo de Cayetana, se comparta o no se comparta lo que está diciendo, al menos la forma de nivel parlamentario. Y dicho esto, sí que es verdad que a nivel de educación, voy a poner rápidamente un ejemplo. Justo, creo que fue antes de ayer, escuchaba a un chico que está estudiando un máster de marketing que les habían hecho hacer en clase un taller de deconstrucción de la masculinidad. Y encima este chico decía que es que se había focalizado mucho en el hombre que estaba haciendo el taller, vamos, cogiéndole mucha manía y que se sentía hasta mal, ¿no? Y que optó por desconectar porque si no iba a salir cabreadísimo de ese taller, ¿no? Pero es que a mí, y yo pensaba para mis adentros, es que a mí me ponen un taller de esos, de construirme no sé por qué, o quién tiene que juzgar quién es más masculino o menos, o este tipo de tonterías, y probablemente yo también hubiese focalizado y me hubiese cabreado, ¿no? con la persona o persone, como dice Cayetana, que viene a hacer ese tipo de talleres. Así que esto es real que está pasando. De María Jesús Montero, hablabas de María Jesús Montero, de las caras disculpa, hablabas de las caras de María Jesús Montero y precisamente María Jesús Montero, tenemos una declaración suya y ya con esto te dejo que te vayas, diciendo que, ojo, porque van a salir más cosas, ha dicho, de la pareja de Díaz Ayuso. Yo no lo sé, yo no he hablado con el señor Sánchez de esta cuestión, pero sí quiero recordar que evidentemente los ministros, los presidentes no tenemos obligación de acudir a las comisiones de investigación que hacen las asambleas regionales, imagínese, ¿no? Cada asamblea regional llamando a cada ministro o llamando al presidente del gobierno y por tanto evidentemente es una maniobra política de la Comunidad de Madrid para seguir dándole cancha a temas que tienen que ver con situaciones tan desgraciadas, ¿no?, como los casos de corrupción que conocemos, y para evitar hablar de su propio caso de corrupción, el de la señora Ayuso, el que ha tenido al lado, y sobre todo para hablar de los problemas de los madrileños. Yo es que no entiendo que las asambleas o que los parlamentos regionales no hablen de lo que les es propio, que es de la sanidad, de la lista de espera, de la educación, de la dependencia, de la política de vivienda, de la justicia gratuita, de la asistencia social, que no hablen de esto y que estén desviando la atención permanentemente contra Sánchez, probablemente para ocultar que no hacen nada los gobiernos del Partido Popular allí donde gobiernan. Bueno, diría más, sí hacen, deterioran los servicios públicos. Torpedo directo a la línea de flotación de Isabel Díaz Ayuso, hoy de María Jesús Montero. Por cierto, Ayuso, ya sabes que no va a ir a ver a Sánchez el próximo viernes, esto ya lo hemos comentado. Efectivamente, es decir, esto supongo que lo habréis comentado en otros programas. Ayuso no va a ir, entonces el argumentario del PSOE esta semana es machacar a Ayuso, ¿no? Por ejemplo, con esa acusación absurda del absentismo laboral, justo cuando Pedro Sánchez ha cogido esta semana 2 días de asuntos propios, o cuando hoy en el Congreso solo había 2 o 3 ministros en la sesión de control y el resto, que son 21, 22 o 23, que pueden ir, yo no te digo ya ni que vayan todos, no te digo que vayan la mitad, es que no se han molestado ni ir ni la mitad, y ponen de excusa que es que tienen una cumbre en Lisboa. Sí, es verdad, pero es que la cumbre en Lisboa creo que solo ha ido medio gobierno máximo o no llega ni a medio gobierno. La otra mitad podría ir al Congreso. No han ido tampoco. Y María Jesús Montero, que es de las pocas que sí que ha ido, va pues para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como para lanzar el dardo, que en ese vídeo no se escucha directamente esa frase, pero si no la pronuncio yo, que es que le preguntan los periodistas por el tema de las filtraciones que han habido sobre la declaración de la renta del novio de Ayuso, y ella dice que no, que es que en los próximos días van a salir más cosas, como si fuese tan normal que una ministra de Hacienda esté admitiendo públicamente que van a salir datos personales y privados de un particular de su declaración de la renta o de los dimes y diretes que tendrá él con Hacienda y que tendrán que resolver este particular, por muy novio de Ayuso que sea, con Hacienda, van a salir públicamente para intentar descalificar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y encima es que hasta me parece de coña, ¿no? Porque yo no sé si alguien ha visto que en los medios que yo digo del equipo de opinión sanchista, hoy aparecía alguna filtración como que es que el novio de Ayuso se había desgrabado o había intentado desgrabarse de la declaración de la renta, la compra de un saxofón y unas vacaciones. Yo no sé si esto lo hizo o lo dejó de hacer, ¿no? Pero que esto intenten convertirlo en un caso de corrupción, que es un poco de chiste, ¿no? El desgrabarse un saxofón,
para intentar, ya no igualarlo, sino tapar el verdadero caso de corrupción, que es que todo el entorno del presidente del gobierno, como el hermano, la mujer, su fiscal general y su ex mejor amigo, están todos imputados y llenos de asuntos turbios hasta el cuello, pues no sé qué ciudadano, por muy sanchista que sea, puede tragarse esta milonga, ¿no? de intentar comparar la compra del saxofón del novio de Ayuso con que Begoña Gómez estuviese en la mesa de Moncloa haciendo negocios con el rector de la Complutense o con el Víctor de Aldama o con el Barrabés, que ha admitido, por cierto, públicamente que sí que fue a Moncloa varias veces, ¿no? Y haya sacado tajada de ello, ¿no? O sea, yo no sé dónde ven la comparación. Y que por último, que se nos está acabando el tiempo. Sobre este tema que nos ha ocupado estos días y que va a tener su resultado final el viernes, cuando Ayuso no se presente a la Moncloa, ese plantón. Claro, esto igual les puede perjudicar también a otros presidentes del Partido Popular, por ejemplo, a Mazón, en Valencia, ¿no? Que sí que han decidido que van y que le escuchan y que hablan. Yo creo que no va a perjudicar a nadie, ni a los que han ido ni a los que han dejado de ir. Y que es un debate artificial que sobre todo está intentando mover la izquierda para intentar reflejar un supuesto enfrentamiento entre Feijóo y Ayuso. Feijóo y Ayuso habían hablado esto el domingo, antes de que se hiciera público. Eso para empezar. Y luego sobre los presidentes que han ido, yo como valenciano sí que apoyo que mi presidente, en este caso Carlos Mazón, fuera, porque aquí tenemos una serie de problemas como la financiación autonómica que deben ser resueltos ya y que mi presidente tiene que decírselo a la cara a Pedro Sánchez. Pero es que mi presidente, por suerte para él o por desgracia, pero no ha recibido los insultos que ha recibido Isabel Díaz Ayuso, no le han llamado delincuente y no le han llamado corrupto. Entonces, mi presidente no tiene motivos personales para no acudir a esa cita, como sí que tuvo o como sí que tiene Ayuso, para decir, oiga, mire, usted no me puede dar con una mano la tarjeta de invitación a Moncloa mientras está diciéndome corrupto y delincuente, intentando filtrar la declaración de la renta de mi pareja para intentar meterme a mí en un asunto que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo no perjudica a nadie y que es un error caer en este debate que solo beneficia a la izquierda. Martínez, periodista de Diario, gracias y hasta el próximo miércoles, si lo tienes a bien, ¿eh? Buenas tardes. A vosotros, muchas gracias. Continuamos.